Buen día, este video corresponde al proyecto final de la clase de procesos de separación 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Guadalajara, a cargo del Dr. Álvaro de Jesús Martínez Gómez. Presentan los alumnos Manuel Alejandro Rodríguez Rivera y Sergio Iván Yáñez Barragán. El tema de nuestro proyecto es remoción de cobre en una columna de adsorción empacada. Los objetivos de este proyecto buscan determinar el tiempo de ruptura de la columna, calcular la altura del lecho utilizado, la altura del lecho no utilizado y su eficiencia, y finalmente calcular la capacidad de absorción. Bueno, primeramente vamos a preparar una solución madre de cobre para esa después poderla diluir y alimentar las columnas. Esta se preparará a partir de sulfato cúprico. Previamente fue puesta a secar. Selectivo del cual haremos La solución madre se busca obtener la solución de alimento, la cual se prefiere que sea a 60 partes por millón. Primeramente se unen los cabezales a las mangueras. Se utiliza una llave para apretar bien y evitar fugas. Además, se le agrega una malla al cabezal para evitar que se tapen las mangueras. Después se coloca la columna en el cabezal. Esto se realiza aplicando un poco de grasa facial en la columna para que logre entrar. Empacaremos nuestra columna con perlas de alginato con quitosano, con el fin de aprovechar sus propiedades absorbentes. Al agua que contiene estas perlas le denominamos hidrogel, y al peso seco de alginato y quitosano, cerogel. Estas perlas cuentan aproximadamente con un 5.2% en peso de cerogel. Y otras de sus propiedades es que tienen un diámetro de 2 milímetros y una densidad de 0.87 gramos por centímetros cúbicos. Para empacar la columna de un vaso precipitado donde tenemos perlas y agua destilada, batimos bien y vaciamos hacia nuestra columna las perlas. Después, con un quitamoscas, compactamos un poco el lecho. Una vez que se asientan las perlas, utilizando la bomba, bajamos el nivel de agua destilada hasta el nivel de las perlas y revisamos si hay burbujas. En caso de haberlas, con una espátula agitamos hasta que se retiren. El proceso se repite hasta haber llegado al tope de la columna. Después, colocamos el cabezal inferior de la chaqueta, seguido de la chaqueta. Posteriormente se pone el cabezal superior de la chaqueta, para finalmente colocar el cabezal superior de la columna. También es muy importante a la hora de montar la columna asegurarse de sellar las uniones de los cabezales con la columna y con las chaquetas con silicón o algún otro sellador. Esto para evitar fugas. En nuestro caso utilizamos silicón reforzado también con cinta de teflón en la parte inferior de la chaqueta. Con la columna y la chaqueta se conectaron a dos bombas peristálticas distintas. Para mantener la temperatura de la chaqueta constante, las mangueras de estas se colocaron en un termoagitador como pecera, el cual se configuró a 25 grados centígrados. Prepararon 8 litros de solución de alimento en matraces volumétricos de 2 litros cada uno con el fin de obtener una solución a 60 partes por millón. Esta solución fue tratada en un ultrasonido a 35 grados centígrados a 5 minutos por litro. Y todo esto se realizó antes de llevarse al tanque de alimentación. Después se calibró el flujo de las bombas peristálticas al deseado, que era de 50 mililitros por hora. Esto se consiguió utilizando un matraz volumétrico de 10 mililitros
y cronometrando cuánto tiempo tardaba en llenarse, obteniendo el caudal. Se repite este procedimiento hasta encontrar el caudal deseado. Después de que iniciara a correr la columna, para tomar las muestras se coloca la manguera del efluente en un vial de 12 ml rotulado y se espera que se llene. Además, como antecedente de nuestro proyecto, también incluimos el gráfico expuesto por Augusto Valleño en la Revista Iberoamericana de Polímeros en 2016, donde expone el equilibrio de absorción de cobre en perlas de quitosano alginato a condiciones similares a las de nuestro experimento. Además, se puede ver que este modelo es de la forma de Langmuir, por lo que puede ser extrapolable a una columna de absorción. Algunos datos importantes de la columna son el tipo de perla, que son de quitosano con alginato. La altura del lecho es de 33 centímetros. La masa de hidrogel de las perlas es de 47.7 gramos, la de cerogel siendo de 2.62 gramos. La concentración inicial de alimento, después de las mediciones, se determinó que era de 63.41 partes por millón. El flujo de 49.2 mililitros por hora y el volumen intersticial del lecho de 22.3 mililitros. Además de que la temperatura de la chaqueta era de 25 grados centígrados. Los viales resultantes se llevaron a un equipo de absorción atómica para determinar su concentración, obteniéndose los siguientes resultados ya en concentración normalizada. La curva de avance resultó de la siguiente manera, obteniéndose la forma sigmoidal que se esperaba. Las curvas de avance también se graficaron en función del volumen total y del número de lechos desplazados. Cabe resaltar que en esta columna se logró desplazar antes de la ruptura más de 150 lechos. En la siguiente gráfica se observan dos áreas. El área 1 representa el área de purificación y el área 2 es el área de dispersión. Posteriormente se da inicio al cálculo del tiempo de ruptura. El tiempo de ruptura es cuando la concentración normalizada está a 0.01. Debido a que no se obtuvo esa medición, el cálculo se realiza por interpolación lineal, obteniendo un tiempo de ruptura de 72.11 horas. Con los datos obtenidos, se observa que el tiempo de saturación de la columna es de 114.2 horas. Con este dato, se calcula el tiempo de dispersión, restándole el tiempo de ruptura, obteniendo 42.09 horas como el tiempo de dispersión. Ya que este tiempo es menor a las 72.11 horas del tiempo de ruptura, verificamos que nuestra columna funciona de manera correcta. Posteriormente pasamos al cálculo del tiempo total. Este se calcula al obtener las áreas 1 y 2 de nuestra curva de avance. El área 1 está definida como el tiempo de ruptura, ya que es casi el mismo, por lo que la definimos como 72.11 horas. El área 2, por otro lado, se calcula por medio de una integral desde el tiempo de ruptura hasta el tiempo de saturación de una función 1 menos la concentración normalizada diferencial del tiempo. Para obtener esta integral, se calcula por medio del método de los trapecios, haciéndose una sumatoria de la f de t media por el cambio en el tiempo. En la tabla 1 se pueden observar los valores del tiempo y de las concentraciones normalizadas, que va desde el tiempo de ruptura hasta el tiempo de saturación. Cabe mencionar que el tiempo de ruptura es un valor indirecto debido a que se calculó por interpolación lineal. En la siguiente tabla se observan los valores del ft medio, los cuales se obtienen al sumar los dos valores de ft y dividirlos entre 2. Estos valores se multiplican por un delta t con el fin de obtener el ft medio por delta t, la cual al final se realiza un sumatorio que viene siendo el área 2. El área 2 dio un total de 14.37 horas y en base a eso podemos determinar el tiempo total sumando a ambas áreas, teniendo un total de 86.48 horas. Siguiendo con los objetivos de nuestro proyecto, se procede a calcular la fracción del lecho utilizado, lecho no utilizado y la eficiencia de la columna. Para calcular la altura del lecho usado, se divide el tiempo utilizado o tiempo de ruptura entre el tiempo total y luego se multiplica por la altura total del lecho, que en nuestro caso es de 33 centímetros. Este cálculo nos da un valor de 27.52 centímetros. La altura del lecho no utilizado se puede calcular restándole este valor a los 33 centímetros totales o por el producto de estos 33 centímetros por la diferencia de 1
menos el tiempo de ruptura entre el tiempo total, dándonos un valor de 5.48 centímetros. Al dividir nuestra altura del lecho utilizado entre la altura total, obtenemos la eficiencia del lecho, que en nuestro caso nos da de 83.4%. Finalmente, para completar el último objetivo de obtener la capacidad de absorción, se toma el tiempo de saturación multiplicándolo por la concentración de alimento y el caudal utilizado para obtener el cobre total absorbido. Este luego se divide entre los gramos de material de absorbente, obteniendo una capacidad de 119.223 miligramos. Sin embargo, las columnas de absorción no se suelen operar hasta que se saturan, sino hasta llegar al tiempo de ruptura, por lo que pasamos a calcular la capacidad de absorción en este tiempo. Para realizar este cálculo se hace de la misma manera que la capacidad de absorción total, solo que en vez de utilizar el tiempo de saturación se utiliza el tiempo de ruptura, obteniendo finalmente una capacidad de absorción de 75.28 miligramos de cobre sobre gramos.